Yo quiero, antes de pasar a otro tema, añadir a lo que planteaba en el segmento anterior, que nosotros no estamos haciendo nada que Estados Unidos no haya hecho, los propios Estados Unidos. ¿A cuánto asciende el intercambio comercial entre Estados Unidos y China? Estamos hablando de un intercambio de decenas de miles, cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares. Y la inconformidad de Estados Unidos radica en que los que tienen superávit en esas relaciones son los chinos y no ellos. Esa es la incomodidad, es ahí en donde está el problema. Y Estados Unidos intentó imponerle a China que comprara más, a la mala. Después que tanto se habló de libre comercio, resulta que quien más ha defendido el libre comercio en los últimos años es el país asiático. China es, de hecho, un daño colateral de una política exitosa de Estados Unidos. Es un efecto colateral, un efecto no deseado de una política exitosa. ¿Por qué? Bueno, porque en su momento Estados Unidos se acercó a China para alarlo de su lado en el marco de la Guerra Fría. Los chinos, que siempre han sido pragmáticos, entendieron que ahí había una oportunidad, accedieron a eso y, bueno, pues también aceptaron algunas condiciones para poder recibir inversión extranjera de los países occidentales. Ellos crearon las condiciones y comenzó a fluir el dinero. Comenzaron a llegar los capitales, las inversiones, porque además se dieron cuenta de que China representaba un gran mercado. Y China se desarrolló con dinero estadounidense. Primero se desarrolló Taiwán, aprovechando la coyuntura de las contradicciones entre China y Estados Unidos. Y después entonces Estados Unidos cambió las relaciones dejó a un lado las relaciones con Taiwán para priorizar las relaciones con China. Eso está ahí. Eso está ahí. ¿Y por qué lo hicieron? Por una razón de conveniencia. Y esas relaciones ayudaron al triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría. Eso es. Y así es como Estados Unidos se maneja. Hubo un momento en el que el presidente Trump dijo, bueno, yo necesito mejorar mis relaciones con algunos países latinoamericanos, por lo menos, porque nosotros tratamos de conseguir la aprobación en la Organización de Estados Americanos de una resolución reconociendo el gobierno, reconociendo a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Y eso no se pudo lograr. Y entonces el presidente Trump dijo, bueno, aquí el voto de los pequeños, eso cuenta, vamos a ver cómo nosotros buscamos acercamientos. Y esa intención fue lo que motivó la convocatoria del presidente Trump de varios presidentes latinoamericanos que se reunieron en Mar-a-Lago. Eso era, el interés era precisamente ese. Cuando le preguntaron a Danilo Medina qué quería República Dominicana, Danilo Medina fue cuidadoso en ese sentido. Y bueno, nosotros lo que queremos es un fondo en el que participemos todos, que pueda ser utilizado en caso de desastre, como consecuencia de estos fenómenos naturales extremos que se están viendo ahora. Un terremoto, un ciclón de esos devastadores, que fue una muy buena propuesta. Después el presidente mandó aquí a unos expertos, ustedes recordarán, para coordinar. Se habló incluso de inversiones en Manzanillo, cuando estaba el interés de evitar que China se metiera ahí. Pero eso se quedó a un lado. Eso no prosperó. Nosotros le cerramos las puertas a la inversión china ahí en esa zona. Según todo lo que se dijo, los chinos estaban interesados en invertir ahí en ese puerto. La inversión norteamericana no llegó
Y eso nos quitó a nosotros una oportunidad, porque nosotros quisimos complacer a Estados Unidos, pero tampoco llegó la inversión estadounidense. Porque los chinos tienen una forma no son confiables. No son confiables. Y ahora mismo se está hablando de que Dinamarca, un socio de la Unión Europea, ayudó a Estados Unidos a espiar a líderes europeos. Y entonces esas son de las cosas que estamos viendo hoy en día. Nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones que Estados Unidos tiene que rehacer sus relaciones con América Latina. Tienen que evaluar cuáles son los deseos de los pueblos latinoamericanos, cuáles son sus aspiraciones, porque Estados Unidos tiene su agenda propia y ellos para América Latina hace mucho que tienen temas como la lucha contra el narcotráfico, pretendiendo como que los culpables de eso somos nosotros, cuando los grandes consumidores son ellos, temas de la corrupción, el tráfico de personas y ese tipo de cosas, lo que a ellos les interesa. Pero a nosotros nos interesa tecnología, a nosotros nos interesan las inversiones. Esos son los temas importantes y hay que abordar eso, tener esos temas siempre en la agenda. La filosofía china es una filosofía diferente y les está dando resultados porque ellos valoran la colaboración en el terreno político, pero para ellos lo fundamental es unas relaciones o son unas relaciones basadas en interés mutuo, que sean beneficiosas mutuamente y que al mismo tiempo sirvan para estrechar nexos en todas las demás áreas. Y eso ha estado dándole resultado a los chinos. Y entonces Estados Unidos no ha querido reconocer que tiene necesariamente que replantearse sus relaciones con los países latinoamericanos, que es su retaguardia, porque indiscutiblemente que ellos tienen dificultad para dar la batalla allí en esa zona que es decisiva, en la zona del lejano oriente. Hasta ahora así es como están pintadas las cosas. Y esta zona para Estados Unidos debería ser de capital importancia. Aquí deberíamos estar hablando de colaboración, de integración, de avance en todos los órdenes, concibiendo políticas que sean susceptibles de desarrollar estos espacios, como hicieron los europeos en un momento determinado, que aplicaron políticas para crear un espacio común, con aportes de todo. Eso posteriormente, esa filosofía, un poco se ha visto afectada por algunos intereses, pero eso demostró que puede funcionar bien. Entonces, miren por ejemplo lo que pasó con el Banco Interamericano de Desarrollo. Con el BID, tradicionalmente, siempre un latinoamericano presidió ese organismo internacional. De repente, Donald Trump descubrió que esa podía ser una herramienta para torcerle el pulso a algunos países que a veces se ponían de rebelde con Estados Unidos en esa zona. Y entonces impuso a uno de los de ellos, violando lo que era ya una tradición. Yo recuerdo, oigan lo que dijeron frente a esas pretensiones de Estados Unidos. Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Felipe González, Ricardo Lago, Juan Manuel Santos de Colombia, Juan Manuel Santos, Julio María Sanguinetti de Uruguay, y Laura Chinchilla de Costa Rica, que eso, imponerle a un estadounidense
a los latinoamericanos en el Banco Interamericano de Desarrollo era una agresión a la dignidad latinoamericana. Así lo plantearon con esas palabras. Y entonces esas cosas realmente no benefician a Estados Unidos. Eso no beneficia a Estados Unidos. Si hubiera una colaboración más franca, más abierta, más comprensión con respecto a las necesidades de nuestros pueblos, Estados Unidos hubiera tenido en la región latinoamericana un gran colaborador. Pero usted se encuentra con que en muchísimos países se están imponiendo en elecciones gente que tiene un discurso anti-norteamericano. Y eso tiene que hablar algo, eso tiene que decir algo. Estados Unidos nunca nunca interpretó correctamente ese ciclo progresista que vivió la región latinoamericana con un montón de presidentes de izquierda y con discursos cuestionadores de la actitud de Estados Unidos hacia la región. ¿Y qué necesidad hay? Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál fue el daño que le hizo? ¿Por qué era que Estados Unidos tenía que ser un rival de Lula da Silva? ¿Por qué no pudo haber un entendimiento entre el gobierno de Lula y el gobierno de Estados Unidos? Son preguntas que uno tiene que formularse. ¿De dónde nace eso? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tú tienes que declararle la guerra a muerte a Evo Morales? Porque sencillamente entiende que tiene que haber unas relaciones más equitativas, susceptibles de que ese país se pudiera aprovechar mejor sus recursos naturales. Y entonces todas esas cosas yo creo que es lo que ha permitido que China se abra paso en nuestra región. Porque además de esto, aquí no estamos hablando de un problema ideológico, porque China no es un país socialista. Aquí usted oye hablar a algunos políticos latinoamericanos del socialismo del siglo XXI y ese tipo de cosas, cuando en realidad el capitalismo no tiene una alternativa. No hay una alternativa al capitalismo. Usted puede hablar de un capitalismo salvaje y de una variante de capitalismo un poco más humano. Pero el capitalismo hasta ahora mismo no tiene alternativa. Y el problema hoy en día no es ideológico, sino una competencia entre países capitalistas que se disputan la hegemonía en el globo terráqueo. Eso es realmente lo que está planteado. Entonces, la situación regional nuestra ha cambiado, realmente ha cambiado. Fíjense, Estados Unidos antes imponía sus reglas. Estados Unidos logró aislar a Cuba casi en su totalidad. Y entonces ahí hubo una excepción que fue México, pero Cuba se vio, los países latinoamericanos rompieron sus relaciones con Cuba siguiendo las directrices de Estados Unidos. Hoy no es fácil aprobar una resolución reconociendo a Guaidó. Esa es la realidad. Y entonces, si usted además de eso incurre en prácticas que son abusivas, tú no le puedes decir después a Daniel Ortega que no haga lo que está haciendo ahora. Porque tú, de alguna manera, apoyaste un golpe de Estado contra un gobierno legítimo como ocurrió en Bolivia. Y lo que ahora están hablando, acusando a Daniel Ortega de ser un dictador porque está sacando de juego a una competidora, no dijeron nada cuando la OEA dio un golpe de Estado ahí, propició un golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno que había ganado las elecciones en ese momento y que después la ganó un tiempecito después ampliamente. Entonces las cosas en la región yo creo que han cambiado mucho y Estados Unidos no acusa recibo. No quiere decir que uno aquí esté defendiendo a Daniel Ortega. Yo voy a hablar un poquito de eso. Permítame hacer una pequeña pausa.